Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte. El Ministerio de Ciencia y Tecnología se reúne como cada jueves, inmune a cualquier tipo de escándalo o de sospecha. ¿Verdad, no? Yo estoy poniendo la mano en el fuego por vosotros. Jaime García Cantero, buenos días. Puedes poner la mano en el fuego. Buenos días. No, Domínguez, buenos días. Buenos días. Si no tenemos ni cartera, ¿qué vamos a...? Vale, porque aquí hemos visto ya tantas manos churrascadas que digo, yo estoy poniendo la mano en el fuego por vosotros. Muchísimo calor. Hemos vivido la primera ola de calor del verano. Algunos observatorios, el Observatorio Fabra de Barcelona ha batido récords. Se han visto temperaturas en Huelva, en la Granada, 46 grados. Es decir, lo que no habíamos visto nunca, y evidentemente el riesgo de incendios, a pesar de que pensábamos, porque había sido un otoño, una primavera muy lluviosa, y dijimos, pero el riesgo de incendios es tremendo. Y el primer gran incendio del verano que hemos visto, que es el que hemos visto en Lleida, Nuño, ha sido tremendo, y volvemos a hablar de eso, de incendios de sexta generación. Sí, que básicamente quiere decir que en muchos casos no se pueden apagar, ¿no? Los agentes no pueden hacer nada por apagarlo, y además generan su propio tiempo, su propio clima, ¿no? Sus propios vientos que hacen que se desplace como muy rápido, mucho más rápido. Y esto ya lo hablamos una vez, es decir, esta evolución de los incendios tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con estas temperaturas. Las temperaturas son uno de los factores claves para que se produzcan incendios, y si a eso le suman, por ejemplo, claro, hablabas de una primavera muy húmeda, pero claro, esa primavera muy húmeda ha generado mucha maleza. Claro. Y los bosques están llenos también de maleza, y se está secando porque ahora las temperaturas son muy altas, no llueve, etcétera. Entonces hay que estar muy vigilantes a la conservación de los bosques, etcétera. Este incendio ha sido en cultivos, ¿no? Sí. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa, y es que hemos hablado ya en ocasiones anteriores de cómo están evolucionando, en función de cómo evoluciona también el cambio climático y las temperaturas, cómo están evolucionando los incendios, pero ¿qué hacen los bomberos cuando se enfrentan a este tipo de incendios que ya no tienen nada que ver con ese imaginario que tenemos del incendio forestal prácticamente de toda la vida? Y por eso está con nosotros el inspector Miquel López, de Bomberos de la Generalitat. Miquel, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Miquel, ¿cómo os enfrentáis vosotros a un incendio de estas características? Insisto, que ya es muy diferente a lo que veníamos estando acostumbrados. Cuando vosotros llegáis sobre el terreno, ¿cómo lo abordáis? Bueno, lo abordamos desde el punto de vista de la seguridad. Lo primero que hacemos es identificar el incendio, tener conocimientos de cómo se está comportando esta columna. Así, por hacer un símil, cuando hace años empezábamos a hablar de incendios de primera o segunda generación con un boli y un papel y mirando el incendio, éramos capaces de analizar este incendio, y ahora ya estamos hablando de datos de satélite, de columnas, de sondas meteorológicas. Digamos que estamos teniendo una visión desde la interacción de este propio incendio con la atmósfera. Uh-huh. Y este incendio, lo peor es que es más imprevisible, más rápido. ¿En qué cambian a esos incendios de primera y de segunda generación de los que hablábamos? Bueno, básicamente lo que cambia es que las fuerzas y las velocidades que generan la propia columna, su propia dinámica meteorológica, llega un momento que esta inercia, esa nube de ese pirocúmulo, no es suficiente para soportarse su propia energía, su propio peso, y entonces se desploma sobre el territorio. O sea que tú puedes estar en un incendio que va mucho más rápido, pero toda la nube que tienes por encima de tu cabeza, si se desploma, hace que todo ese territorio está afectado por el incendio. Entonces, que es el caso que pasó, podemos pasar de tener un incendio que está quemando, que está activo, de 100, 200 hectáreas, a hacer una progresión de hasta 30 kilómetros por hora, que es el que hizo el último, y quemarnos pues a las 6.000, o sea, pasar de este centenar pues hasta 6.000 hectáreas en un tiempo muy rápido. Y con esta evolución de los incendios, Miquel, ¿es necesario otros instrumentos, otras herramientas para frenarlo? Lo primero que es necesario es concienciar a toda la población de la situación, seguir las recomendaciones de las medidas de seguridad, porque ya os he comentado que el primer punto es la seguridad, y es tanto la seguridad para los que estamos interviniendo como para toda la población. Por lo tanto, cuando se dan unas consignas que aparentemente no se pueden entender, de ostras, me están confinando y estoy a 50 kilómetros del fuego, y todos tenemos esa curiosidad o esa falsa sensación de seguridad de no, yo estoy aquí en mi pueblo, sigo yendo por las calles, cuando ya hemos recibido
el anuncio de confinaros en casa. Ese es el primer punto, de tener la conciencia de la situación y seguir las recomendaciones de seguridad, porque para nosotros es lo más importante. ¿Se espera un verano complicado en el sentido de que haya incendios de este tipo en otros puntos? Bueno, hace años que hacemos seguimiento de estos incendios. En Cataluña tenemos también algunos casos anteriores, que en Santa Coloma, etcétera, algunos casos que ya se habían dado. En el mundo se han ido dando repetidamente y llevamos haciendo este seguimiento. Estamos a 2 de julio. Y obviamente queda mucho verano por delante. Todo el relido, toda el agua que nos había caído, que nos había dado este margen, ya no está. O sea, la primavera había facilitado quitar una sequía estructural que teníamos y ahora esto ya se ha puesto al día, por no decir que estamos un poquito por encima a nivel de esta sequía, ¿vale? Se ha evaporado todo este agua, por lo tanto la posibilidad se dará. Después de la seguridad de los ciudadanos, sobre todo hacer caso de las alertas, obedecer a lo que se dice desde bomberos, desde el ayuntamiento, desde la policía, quien sea que dé la orden, los bomberos, en este caso Bombers de la Generalitat, ¿cuenta con los medios necesarios para hacer frente a este tipo de incendios? Sí, tenemos medios, pero es que estos incendios están fuera de capacidad de extinción. Lo que se tiene que hacer es una estrategia muy importante, y nosotros nos basamos en la extinción en tener una estrategia que sea viable. Por más medios que hubiesen habido el último día, no podían entrar. De hecho, la orden que era de salir, de confinar, de dejar esta zona caliente que decimos nosotros en la proyección del incendio, sin nadie dentro, nadie incluye a los bomberos, porque la capacidad, el comportamiento que tenía está muy por encima de nuestra capacidad de extinción, tengas 1 o tengas 300 medios. De hecho, como ejemplo, tuvimos que retirar todos los medios aéreos porque habían rachas hasta 125 kilómetros de succión de la propia columna del incendio, y con esas rachas de viento no hay ningún medio aéreo que volase. Por lo tanto, en estos momentos no es cuestión de tener muchos más medios aéreos. Estos incendios, y lo hemos dicho hace muchísimos años, y estamos caminando hacia esta línea, estos incendios se apagan en invierno gestionando este combustible. Y en este caso tuvimos, y voy a decir entre comillas, la suerte de que eran cereales, pero imaginaros este comportamiento en zonas forestales que no poseen de cereales. Espera, Miquel, que te quiero hacer una pregunta. Miquel, porque decías al principio, ¿no?, esta capacidad que tenéis hoy de tener una visión más integral, ¿no?, de la interacción del fuego, y hay un debate enorme en torno al rol que puede jugar las tecnologías, y muy específicamente las digitales, ¿no?, el análisis de datos, la inteligencia artificial, también en ayudaros en esa monitorización. No sé si en la prevención, y no sé si también en apagar el propio fuego, ¿no? Nosotros, más que en apagar el propio fuego, tenemos inteligencia artificial, tenemos programas que desarrollan, y lo que nos hacen es, en función de todo el pasado, de toda la historia, de todo el comportamiento, de toda la situación meteorológica, nos dan unos incendios de referencia, y son los que utilizamos tanto para prever el dispositivo como para las medidas de seguridad que marcamos cada mañana en el briefing a los intervinientes de bomberos. Pues, inspector Miquel López, de Bombers de la Generalitat, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la divulgación que hacéis en estos momentos. Gracias a vosotros por atendernos siempre. Hacemos una pausa y a la vuelta comentamos lo que hemos estado hablando con el inspector Miquel López, de Bombers de la Generalitat. Aquí seguimos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con este cambio en el paradigma de los incendios. Todo ha empezado con ese gran incendio, el primero del verano en la comarca de la Sagarra, en Lleida, que ha costado la vida a 2 personas. El propietario de una granja, un trabajador que lo fue a buscar, y por eso decía ahora también el inspector de bomberos, crean todo lo que dicen, porque hay un cambio en la evolución de los incendios que los hace más imprevisibles, pero además más mortíferos, más devastadores. Sí, totalmente. Es interesante que los 2 murieron no abrasados, sino intoxicados por los humos, por el cambio de los vientos. Sí. O sea, estaban en una zona que pensaban que estaban seguros. Esta mañana había declaraciones de gente que lo había sufrido, que habían sido evacuados o que habían tenido que confinarse, que decían, es que lo veías lejos y al cabo de nada veías el incendio en la puerta de tu casa. Sí, es que son incendios que la columna de humo es tan alta que ya conecta con el tiempo que hace en capas un poco más altas de la atmósfera, entonces es como, lo que explicaba nuestro... Yo viví el de Gredos hace 2 veranos, y
Y es alucinante justo lo que dices, ¿no? Como él te parece que está lejísimo, y sobre todo cuando hay árboles muy altos, ¿no? Que también tu visibilidad como que baja y lo tienes encima en cuestiones de segundos, ¿no? Por eso los voluntarios nos tenían cavando a 20 kilómetros del frente, porque es verdaderamente riesgoso. Y lo que decía él, ¿no? Y hay un momento en que hay que dejarlo arder porque pues salvar las vidas, ¿no? Porque no hay ir a apagarlo no hay medios, no hay medios posibles. Bueno, esto en otros países, en Canadá, los fuegos enormes que hay son imposibles de apagar siempre, ¿no? Y lo hemos visto en algún verano en California, y hemos sí. visto más cerca en Portugal, los hemos visto en Grecia también. Sí. Bueno, vamos con otro asunto. Lo contábamos ayer, han detenido a 2 hackers del municipio Gran Canario de Agüimes por ser una grave amenaza para la seguridad nacional. Tienen 18 y 19 años y estos Jaime son los que pusieron en abierto, vamos a decir, los datos personales de cantidad de políticos, periodistas. Yo creo que es una historia con muchas derivadas, ¿no? Porque son, por decirlo claro, ¿no? Son 2 chavales, o sea, 2 personas muy jóvenes que han liado un problema muy considerable, un fuego bastante importante, que yo creo que también evidencia la situación a la que a veces nos enfrentamos, ¿no? Claro, estos chavales son una amenaza para la seguridad nacional por filtrar este tipo de datos, porque por contarlo todo, ¿no? Datos, muchos de ellos estaban mal, otros poco actualizados. Parece ser que ellos no han hackeado nada, lo que han hecho es agregar datos que estaban por ahí, y esto también yo creo que es un ejercicio que debemos hacer, ¿no? Esto porque son personas muy conocidas, pero todos los demás igual, ¿no? Dejamos nuestros datos en muchos sitios y estos datos juntos, analizados... O sea, alguien los puede obtener. Los puede obtener y ponerlos en algún sitio. Vamos a ver cómo acaba esto, porque es verdad que la historia parece un poco, ¿no? de Pepe Gotera y Otilio, porque los han localizado en un día, se han cuidado poco, ¿no? En este tipo de cosas, pero creo que nos pone ante un espejo que hace un retrato bastante cruel, ¿no? De la seguridad a la que estamos, la importancia que estamos dando a la seguridad. Por eso, ¿no? Que buscando en bases de datos seas capaz de encontrar el DNI del presidente del gobierno, claro. Pues creo que dice muchas cosas. Son datos que se expusieron en Telegram, y en Telegram sucede también una historia de guerra que en España no se ha contado mucho, y es que Rusia, vía Telegram, ofrece a adolescentes y a jóvenes ucranianos que realicen actos de sabotaje a cambio de dinero, en este caso a cambio de 1.000 euros. No siempre les dicen que en realidad les están contratando como terroristas. ¿Y esto cómo puede ser? Esto es absolutamente demoledor, y es una historia de Guardian que lleva no sé cuántos reportajes sobre esto, verdaderamente alucinante, ¿no? Como la inteligencia rusa ha convertido el móvil de los adolescentes ucranianos en un arma de vanguardia, ¿no? Ellos convencen con distintas aplicaciones, fundamentalmente Telegram, pero hay otras, con modelos que tienen que ver con dinero, que tienen que ver con cripto, sobre todo, con criptomonedas, y con gamificar, te voy dando más dinero por cada vez más cosas que haces, para hacer, vamos a decir, un tipo que empieza siendo terrorismo de bajo nivel, es decir, simplemente hacer fotos de infraestructuras, dar información a Rusia, pero que puede acabar siendo llevar explosivos a determinados sitios. Muchas veces sin que los jóvenes lo sepan. Jóvenes y muchas veces niños. Más del 25% de las personas que están haciendo esto son menores de edad. Y creo que es bastante aterrador. Que no son conscientes de lo que hacen. No son conscientes. The Guardian contaba un caso con muchísimo... Este tenía 19 años, un caso con muchísimo detalle, ¿no? Que es alguien al que le dicen, empiezan pagándole por fotos, ¿no? Por fotos que hace de un edificio público, por todo lo demás, y en un momento dado le dicen, oye, tienes que hacer, te damos $1.000, que este es el caso, te damos $1.000 si llevas una mochila de pintura de un sitio a otro, y cuando llegues con un spray de pintura pintas una comisaría. El chaval acepta, un chaval, y cuando coge la maleta, ve que en la maleta hay una bomba. Por supuesto, este chico se dio cuenta, pero ¿y si no te das cuenta, ¿no? De que te están convirtiendo en un hombre bomba o en un niño bomba sin que ni siquiera lo sepas? La inteligencia rusa es muy buena en esto, vamos a decir en social hacking, o sea, en utilizar, porque no fuerzan nada, no es tecnología ninguna, simplemente te van convenciendo de esto, y es aterrador pensar cómo vas abriendo hueco y creando espías en niños y adolescentes del país enemigo. Pues además es un tema que aquí no se ha abordado. Prácticamente no se ha contado. Y eso que The Guardian lleva días contándolo, y con historias concretas, que además con una profundidad. A mí me encanta a veces cuando hace estas cosas The Guardian, ¿no? De contar una historia concreta con todos los detalles, y que me parece fantástico, y aquí casi no lo hemos contado. Un par de temas de salud. La semana pasada hablábamos del Ozempic, de sus muchos efectos secundarios, en principio beneficiosos, pero en Reino Unido se informa de un repunte de casos de pancreatitis que se vinculan al uso de estas inyecciones. Sí, suena alarmante, pero no lo es tanto, como explica muy bien mi compañero Daniel Mediavilla en El País, un reportaje en el que ha analizado los datos que tiene la Agencia del Medicamento de Reino Unido, que es la que ha
avisado de estos casos y están dentro de lo que ya se vio en los ensayos clínicos. Es decir, de efectos secundarios. Es un efecto secundario conocido, contemplado, suceden en menos del 0,5% de los casos. Los datos que ha dado Reino Unido no permiten saber si está dentro o no, probablemente sí, ¿no? Yo creo que lo más importante es el uso no regulado de estos medicamentos. Hay una médica que dice en este reportaje, es que esto no es un medicamento para una enfermedad, no es para estética, no es para hacer la operación no es para bikini, quitarte unos kilos de más. Eso es. Entonces aquí la parte oculta del iceberg puede ser ese uso no regulado, la gente que obtiene Ozempic o cualquier otro de estos medicamentos de forma no legal, no recetado por su médico, etcétera, porque el Ozempic se lleva utilizando, por ejemplo, para diabéticos durante muchísimos años y este riesgo de pancreatitis se conocía, pero también claro, el tema de las dosis es muy importante y, por ejemplo, los medicamentos GLP-1 que son para obesidad no tienen la misma dosis que los de diabetes y en ocasiones se utilizan de forma indiscriminada, ¿no? Entonces, aquí mucho cuidado, o sea, también hacer caso de lo que te dice tu médico y lo que dicen las autoridades. Al ser en negro, vamos a decir, debe ser difícil cuantificar, ¿no? La gente que utiliza un medicamento de este tipo sin ningún control médico. Eso es, y nada es inocuo. O sea, lo hemos visto muchas veces con las vacunas, todas tienen algún efecto secundario que son muy reducidos y nada es inocuo y sobre todo a altas dosis es una tormenta para tu sistema digestivo, puede ser realmente un shock, por no hablar de esos otros problemas también psicológicos que hablábamos hace un par de semanas, ¿no? Sí. Que pierdes el apetito pero también pierdes un poco las ganas de vivir en algunos casos y hay casos en los que eso puede derivar hasta en una depresión, entonces mucho cuidadito. Este es un tema y el otro tema tiene que ver con el cáncer de pulmón en no fumadores, que es algo que siempre nos ha llamado la atención. ¿Cómo es posible si no fuma? Bueno, pues ahí entra en juego la contaminación. Se ha comprobado la conexión vinculada contaminación al aumento de cáncer de pulmón. Sí, a ver, parecía algo lógico, ¿no? Que la contaminación pueda causar cáncer de pulmón, pero no se ha demostrado todavía. Es decir, no sabemos si causa, pero esto es un paso más en esa línea, ¿no? Se ha conectado perfectamente casos de cáncer de pulmón en no fumadores con niveles altos de contaminación, en concreto de partículas PM2,5, es decir, que tienen como 2,5 micras de diámetro o menos, que son las más peligrosas para la salud porque penetran en las vías respiratorias y pasan al torrente sanguíneo, con lo cual no solo producen daños en los pulmones, sino también inflamación a nivel de todo el organismo, ¿no? Entonces lo que han visto es que hay los tumores de cáncer de pulmón en no fumadores que se pensaba que tenían pocas mutaciones, tienen muchas mutaciones, muchas de ellas parecidas a las de las personas que fuman y tienen cáncer de pulmón, es decir, ahí hay una similitud entre una persona que fuma y una persona que no fuma pero respira aire contaminado, y luego otras marcas genéticas que son exclusivas de estos tumores en no fumadores y que tal vez algún día puedan servir para tener una firma, es decir, que alguien pueda demostrar que una persona ha contraído cáncer de pulmón, y esto es muy difícil, pero que ha contraído cáncer de pulmón por vivir en una ciudad, por ejemplo, contaminadísima. ¿Tiene que ver con los combustibles fósiles, sobre todo? Tiene que ver con estas partículas, las producen la quema de combustibles fósiles, y hay que recordar que el 96% de las ciudades de la Unión Europea tienen niveles más altos de los recomendados y que el 99% del mundo vive en sitios con niveles más altos de estas partículas recomendados. Y estamos hablando, por ejemplo, en la Unión Europea de más de 200.000 muertes al año por estas partículas. Y ya saben también que este ministerio tiene un pie firmemente asentado en el mundo de la defensa, y esta semana, Jaime, te has fijado en una startup alemana que se llama Helsing. Helsing, que está de moda, porque yo creo que demuestra cosas muy interesantes, ¿no? Este debate que tenemos de que la industria de defensa europea no puede competir y de que vamos demasiado tarde y que al final la única manera, esto que nos quiere convencer el señor Donald Trump, ¿no? De que la única manera de gastarnos ese 5% o el 3,5% o el 2% o el que sea es comprarle a él armas, pues Helsing es una compañía alemana que hoy está entre las mayores compañías de defensa de Europa, pero que solo tiene 5 años, aún no llega a 5 años, es del año 2021. Ellos vienen del mundo de la inteligencia artificial, se parece un poquito a lo que nos contaba Miquel de la monitorización de los incendios. Sí. Ellos lo que hacen es, del campo de batalla, integrando datos
completamente diferentes, ¿no? Vídeo, sonar, radar, tecnologías muy diferentes, las integran para que el mando militar pueda tener una visión integrada. Así empiezan en el año 2021 y en 2025, fíjate, en solo 4 años han sido capaces de integrar eso en drones autónomos. Y esta es la verdadera revolución, ¿no? Ellos están haciendo drones autónomos, tanto voladores como por debajo del agua, que esto también es muy interesante. Pensamos como en microsubmarinos autónomos. Esta compañía tiene una valoración hoy de 12.000 millones en 5 años, es decir, más que algunos de los gigantes clásicos de la industria militar. Fabrica en Alemania y lo que es muy importante, al fabricar en Alemania, tiene que cumplir toda la normativa europea que tiene que ver con inteligencia artificial y con defensa. Es decir, los drones autónomos de esta compañía, de Helsing, necesitan que alguien decida. O sea, alguien les tiene que dar la orden de alguien atacar. Tiene que decir dispara. Esta es la diferencia con... Claro, o sea, no solamente ataca, sino ataca y dispara. O sea, el momento en el que estos drones van a disparar, los voladores, porque los que debajo del mar son solo de vigilancia, entonces es muy interesante y demuestra que pese a este discurso que tenemos, ¿no? De Europa no tiene nada que hacer, lo que hay que hacer es comprar a los norteamericanos. No. Aquí en Europa, muy cerquita, estos señores están en Múnich, hay gente haciendo cosas muy interesantes que compiten a vanguardia mundial y lo que tenemos que hacer es fijarnos en estas, replicarlo desde España y no pensar que la única manera es hacer caso al señor Donald Trump, que ahí estamos todos de acuerdo que no hay que hacerle mucho caso. Y hay, Nuño, una nueva directora de operaciones del CERN, que es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, es la física gallega Marca Peans. Estuviste hablando con ella, con el reto que tiene por delante, que es científico pero también político. Político, porque es como una ONU de la ciencia. El CERN. Hay 25 países miembros. Es curioso porque Israel es el único no europeo que es país miembro, que quiere decir que ponen dinero todos los años para que eso funcione. Y estamos hablando del sitio donde hay aceleradores de partículas más grandes del mundo. Sí. Y se está planeando uno 3 veces más grande y hace falta mucho dinero, ¿no? Entonces hay debates muy encendidos y la verdad es un triunfo para España tener a una española en la directiva de esta organización en un momento de transición, porque por un lado hay una preocupación tremenda que, como mencionaba Jaime, Europa se está remilitarizando y ese dinero se va a tener que sacar de cualquier otro sitio. Entonces ella alertaba en la entrevista de, por favor, no lo saquemos de la ciencia básica. Aquí se están investigando las cuestiones más importantes y más fundamentales del conocimiento que tenemos del universo, ¿no? Y luego también, ha habido una labor política desde aquí, desde España, desde el Ministerio, para conseguir que... O sea, hay mucha diplomacia, tanto para el nombramiento como para la financiación, entiendo. Efectivamente, hay mucha diplomacia oculta. España es uno ya de los principales países contribuyentes, porque eso va por PIB, ¿no? Y yo creo que pueden salir cosas muy interesantes. Ella misma lo contaba en la entrevista. Hay 2 grandes objetivos. Uno, aumentar la capacidad, la potencia que tiene el actual acelerador de partículas, y después ya aprobar el proyecto para construir uno mucho más grande y que sea mejor que el chino, porque los chinos también van a hacer algo muy parecido y tienen una forma de hacer cosas que posiblemente lleguen antes. Y lo último ya, Mark Zuckerberg desde Meta está lanzando jugosísimas ofertas a trabajadores de OpenAI, está lanzando OPAs individualizadas para que se vayan con él. Hay guerra... Hay guerra, está muy divertido. Sam Altman es el que abrió el melón porque dijo que el señor Zuckerberg estaba ofreciendo signing bonus, es decir, no sueldos, sino directamente porque te vayas $100 millones a algunos ingenieros top de OpenAI. O sea, 100 millones sobre la mesa para que te vayas. Parece ser que esto no es generalizado, que esto es solamente algunos. Meta dice no es tanto como 100 millones, a lo mejor son solo 80, pero bueno, sueldos absolutamente... Por 80 nos lo pensábamos, ¿no? Si no los quieren. Pero para mí lo mejor es las frases que se están cruzando entre ellos, porque Sam Altman dijo ayer una frase que me parece maravillosa, que es que en la guerra de la inteligencia artificial los misioneros ganarán a los mercenarios. Entonces, claro, lo de los mercenarios hay en todas partes, también en la IA, pero misioneros de la IA me parece aterrador. ¿Cuánto cobrará él como misionero bueno, de la IA? Claro, ¿sabes? Estas cifras, estos son empleados, imagínate lo que pueden ganar ellos. O sea, la cúpula. Claro, se habla de que los sueldos a estos niveles, el sueldo anual, sin contar acciones, sin contar bonos, está en torno a los $25 millones al año. Al año. Al año. Vale, con un año que trabajáramos y dividido entre los 3 ya podríamos retirarnos. La semana que viene más. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.